Padre Dios, infunde tu gracia en nuestros corazones, para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la profecía de Oseas, capítulo 14. Así dice el Señor: conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Prepara tu discurso, vuelve al Señor y dile: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos, seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como el olivo, su aroma como el Líbano. Vuelve a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerá como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra tropezar aparece 2 veces en este capítulo 14 del libro de Oseas. El profeta le dice a Israel: conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por el pecado. Está diciendo que el tropiezo del pueblo de Israel es por el pecado y que es necesario que el pueblo vuelva al encuentro con el Señor. Y al final de este pasaje que hemos leído, nos dice: rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Es decir, el camino del Señor es recto, pero el pecado es el que nos hace tropezar. Ustedes y yo hemos tropezado en muchos momentos de la vida. Son tropiezos que nos llevan incluso a caer, que nos llevan a golpearnos a nosotros. Es una figura que está usando el profeta Oseas en el capítulo 14, la figura del tropezar. Pero también nos dice el profeta Oseas: yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Esa frase me llega al corazón y yo creo que a ustedes también. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Eso de que el Señor cura nuestros extravíos significa que Él nos levanta cuando nosotros tropezamos. Y todo aquel que haya tropezado en la vida y se haya dado cuenta que de una vez se tiende la mano de Dios para levantarlo, va a sentir que se hace realidad en su vida lo que nos está diciendo por el profeta Oseas: yo curaré sus extravíos, yo los levantaré de sus caídas, yo los amaré sin que lo merezcan. Es cierto, nosotros no merecemos el amor de Dios, nos hemos extraviado y sin embargo Él nos está ofreciendo su amor, no porque lo merezcamos, sino porque Él no puede hacer otra cosa sino amar. Después el profeta va a comparar al pueblo de Israel y la vida de las personas como azucenas floridas, como cedros del Líbano, como olivos frondosos y esplendorosos, como aroma del perfume del vino del Líbano. Y va a decir que las viñas y el trigo van a producir. Es una forma de decir que el Señor con su amor nos renueva, y termina diciendo: de mí proceden tus frutos. Es decir, que el Señor va a hacer fructificar nuestra vida aún después de nuestras caídas, y por una sola razón: porque Él nos amará sin que nosotros lo merezcamos. Salmo 80. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido, retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré,
Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escucharas, Israel. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo que te saqué del país de Egipto. Ojalá me escuchara mi pueblo y caminara Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta es la gran enseñanza que nos da Jesucristo el Señor y brota de sus labios. Se la dijo a un letrado que le preguntó cuál era el principal mandamiento. Seguramente este letrado se sabía los 600 mandamientos y más que el pueblo de Israel tenía, pero no lograba clasificarlos, cuál era el más importante, porque sabiendo cuál era el más importante, trataría de apuntar toda su vida y de orientarla a ese primer mandamiento. Y por eso el Señor Jesús, tomando el Antiguo Testamento, textos del Deuteronomio y del Levítico, le dice: el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, amar al prójimo como a ti mismo. Ahí hay como 3 amores cuando uno se pone a analizar poco a poco. El primero es el amor a Dios. Dios es amor. Pero también el segundo es el amor a los hermanos. Pero también nos va a decir la carta de San Juan: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es decir, estos amores van unidos. No se puede decir yo amo a Dios sí lo amo porque Él me da todo, pero a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros, a mis familiares, no los soporto. El amor a Dios y al prójimo van unidos, no están separados. ¿Y cuál es el tercer amor? El amor a uno mismo. Porque si uno dice que ama a Dios y que ama a las demás personas, pero se aborrece a sí mismo, se autodestruye, no está realizando la plenitud del amor. El amor tiene esa triple condición de amar a Dios con todo el corazón, de amar a los demás como se ama a uno mismo, y eso vale más que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto, que cualquier esfuerzo que uno quiera hacer de otra manera. Eso le agrada a Dios. Por eso San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, en el himno del amor, va a decir: aunque yo entregara toda mi vida a las llamas, aunque entregara todo a los pobres, si no tengo amor, no soy nada. El fundamento de la vida cristiana, de nosotros los católicos, es el amor. Y el amor de Dios Padre se manifestó en la cruz de Cristo Jesús. Allí está el amor hasta el extremo, porque Jesús había dicho: no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Aquellos que dicen que el amor se puede vivir sin cruz, que el amor se puede vivir sin sufrimiento, están negando que Cristo entregó su vida por amor. No le tenga miedo a la cruz del amor. Casados y solteros, sacerdotes y religiosas, sepan que si usted está amando, va a pasar por la cruz, porque el verdadero amor tiene sacrificio, pero es un sacrificio por amor, y eso le agrada al Señor. Que el Señor nos dé la gracia en este tiempo de Cuaresma de saber cuál es el primer mandamiento, pero sobre todo de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.